Hablar de malos fichajes en Chivas es algo normal, lamentablemente, pero aún en lo malo, señores, hay niveles. Siempre debemos recordar que siempre se puede ser peor, siempre se puede ir más abajo. Y en las Chivas no tengo duda de que el peor fichaje que mis ojos han visto es el del futbolista Oribe Peralta, uno de los mejores delanteros mexicanos en la última época. Incluso para algunos es el mejor de todos, pero que lamentablemente su fichaje con las Chivas Rayadas del Guadalajara es todo lo que está mal en el fútbol mexicano. Y hoy hablaremos de todos los puntos por los que me atrevo a decir semejante afirmación. Así que empecemos. Esto es Chivermanismo. 2 años después de haber obtenido el 12º título de la mano del legendario Matías Almeida, las Chivas vivían un momento complicado, por no decir otra cosa. La mayoría del plantel de aquel campeonato poco a poco se fueron marchando de la institución, todos por distintos motivos, pero muchas fuentes y muchas teorías indican que detrás de todo esto estuvo el polémico José Luis Higuera, quien a toda costa, increíblemente, tenía la meta clara de sacar de Chivas todo lo que desprendiera el más mínimo aroma al argentino. Y es precisamente este personaje quien en primer lugar permitió la salida de Alan Pulido, uno de los futbolistas más importantes en la última época del club, fundamental para el último título y siendo el campeón de goleo de la Liga MX un torneo atrás. Aún así dejaron salir al futbolista por un tema contractual, donde Pulido quería ganar más dinero, cosa obvia porque les recuerdo, era el campeón de goleo y sin duda alguna tu máxima figura, pero Higuera, según él, veló por los intereses económicos del club, negó el aumento de sueldo a Pulido, pero tenía claro que era para usar ese dinero de una manera sabia, con una visión a futuro. Y sí, señores, fichó a la figura en decadencia del máximo rival, a sus 35 años, y no solo eso, sino que también lo hizo ser el mejor pagado del plantel, ganando más o menos, según reportes, $2 millones por temporada, casi $1 millón más de lo que ganaba en ese momento Alan Pulido, que eran alrededor de $1.2 millones. Entonces, ahora Oribe Peralta ganaba casi el doble de lo que percibía tu campeón goleador, tu máxima figura. Por supuesto que hubo gente que defendió este fichaje, tanto en los medios de comunicación, en la prensa y los mismos dirigentes que concretaron este nefasto movimiento. Por ejemplo, José Luis Higuera dijo en aquel momento: trajimos a Oribe Peralta porque es un jugador ejemplar, con mentalidad ganadora, que ayudará a los jóvenes del plantel. Mientras que Ricardo Peláez, que fue quien llegó posteriormente, también defendió el fichaje diciendo: Oribe aporta dentro del vestidor, no todo es goles, hay jugadores que influyen de formas distintas. Entonces, increíblemente, los altos mandos de Chivas tenían entendido que Oribe, el futbolista mejor pagado del plantel, no venía a anotar goles, sino que venía a motivar a los jóvenes. Por favor, para eso sería mucho mejor traer a la bruja de Mario Carrillo, que hubiera hecho la misma función y hubiese salido infinitamente más barato. Pero bueno, por si no lo recordaban, estos fueron los involucrados en concretar este fichaje. Número 1, por supuesto, José Luis Higuera, que era el CEO del club en ese momento, aunque dejó oficialmente su cargo días después del fichaje. Increíblemente, que esto fue a finales de junio de 2019, fue pieza clave sin duda en esta negociación. Higuera era quien manejaba muchos o todos los temas operativos y comerciales y estuvo al frente cuando se dio luz verde al movimiento. Número 2, Mariano Varela. Durante ese periodo, antes de la llegada de Ricardo Peláez, Varela estaba como director deportivo interino. No tenía tanto poder como Higuera, pero participó en la operación y lo confirmó en entrevistas posteriores. Y por supuesto que tenemos a Mauri Vergara, presidente de Chivas, el nuevo dueño del club tras el fallecimiento de Jorge Vergara. Aunque todavía se estaba consolidando en su papel, dio el visto bueno final al fichaje como presidente del club. Ahora sí, vamos con los datos duros y nefastos que nos dejó esta contratación. Vamos con su rendimiento en Chivas. Estadísticas clave. Partidos jugados. El exfutbolista del América jugó nada más y nada menos que 33 partidos desde la apertura 2019 hasta la apertura 2021. Anotó la impresionante cantidad de 2 miserables goles. Minutos jugados aproximadamente 1200 minutos, menos de 14 partidos completos. Goles por minuto, un gol
cada 600 minutos, aportaciones relevantes, 0 asistencias y nula, escasa participación ofensiva. Cabe recalcar que su primer gol llegó más de un año después de su debut contra el poderoso Atlético San Luis, de penal por supuesto. Además de eso, nunca marcó en clásicos ni en liguilla y casi todo el tiempo fue suplente y jugó pocos minutos efectivos. Ahora bien, puedo entender que los directivos confiaran en el fichaje. Puedo entender, por supuesto, que diversos periodistas lo defendieran constantemente, diciendo que tarde o temprano los goles iban a llegar a racimos. Pero ¿qué hay de los hombres que realmente tenían una opinión relevante en términos deportivos? Me refiero, por supuesto, a los entrenadores. Veamos ahora todos los directores técnicos que tuvo el Hermoso en Chivas y sus estadísticas con cada uno de ellos. Oribe fue dirigido por los siguientes 4 entrenadores. Número 1, Tomás Boy, que en paz descanse. Y con este técnico Peralta jugó 119 minutos. En total disputó 4 partidos, 1 de titular y entró en 3 ocasiones de cambio. Lo usó muy poco, casi siempre salía desde la banca. Número 2 tenemos a Luis Fernando Tena. Con él jugó 402 minutos, disputó en total 12 partidos, 4 de titular y entró en 8 de suplente. Le dio más minutos, pero Oribe no marcó ningún gol en su etapa. Número 3, Víctor Manuel Vucetich. Minutos jugados 677, partidos 14, de titular 7 y de suplente 7. Goles, 2 goles, sus únicos goles con Chivas. Fue el director técnico que sin duda alguna más confió en él. Y número 4, Marcelo Michel Leaño. Con él jugó la increíble cantidad de 8 minutos, un solo partido y por supuesto entrando de suplente. Ya no lo contempló para nada, fue prácticamente borrado del equipo. Y bueno, por si esto no era suficiente para entender que esta es la peor decisión que se ha tomado en la historia del Guadalajara, al menos en términos de fichajes, ahora vamos a las estadísticas, que es lo que importa, en dinero, que al parecer en ese tiempo y ahora mismo es lo más importante en este equipo. Sueldo estimado de Oribe Peralta en Chivas. Según múltiples fuentes confiables como ESPN, El Universal y Record, Oribe ganaba alrededor de $2 millones por año, aproximadamente 40 millones de pesos mexicanos anuales. Ahora, en su periodo en Chivas, que fue de junio de 2019 a noviembre del 2021, tenemos que fueron 2 años y 5 meses, o sea, 29 meses. Por lo tanto, al año Oribe Peralta ganaba 40 millones de pesos mexicanos. Al mes, 3.333.333 pesos mexicanos. A la semana, 769.230 pesos mexicanos. Y al día, 109.589 pesos. En total ganado en Chivas desde junio de 2019 a noviembre del 2021. Con 29 meses de salario, Oribe ganó aproximadamente 96.640.000 pesos mexicanos. Y ahora el dato más demoledor y que hace que indudablemente este sea el peor fichaje de las Chivas y uno de los peores en la historia de la Liga MX. El costo por gol de Oribe Peralta es de 48.320.000 pesos mexicanos por gol. Simplemente increíble. Ahora, factores que hacen del fichaje un desastre total. Primero, procedencia del América. La afición nunca lo aceptó completamente por su historia con las Huilas. Fue el capitán azul crema, símbolo de su generación y llegó directamente del acérrimo rival, por favor. Edad y rendimiento físico. Llegó en declive claro, sin velocidad ni chispa ofensiva. Ya no era ni la sombra del jugador decisivo en Santos o en la selección. Por supuesto, el costo desproporcionado. Uno de los salarios más altos del plantel o el más alto para un jugador que no aportó goles, asistencias ni liderazgo de ningún tipo. Mientras Chivas apostaba por cantera, gastaba millones en un delantero sin resultado alguno y por supuesto bloqueó al desarrollo de jóvenes. Su presencia ocupó minutos que pudieron aprovechar jóvenes como José Juan Macías o incluso César el Chino Huerta en su momento.
Y para que la cuña apriete, vamos con estas comparativas útiles como datos adicionales. Oribe Peralta en América en los últimos 3 años anotó la cantidad de 29 goles, muy buenos. Oribe Peralta en Chivas en 2,5 años anotó 2 goles. Alan Pulido ese mismo año antes de que se fuera anotó 12 goles en el Apertura 2019 antes de irse a la MLS. Y por si todo esto fuera poco, vamos a sumarle las actitudes del jugador y sus declaraciones, recordando aquellos clásicos nacionales donde a pesar de que hubiesen goleado a las Chivas, Oribe se quedaba en la cancha para pasar un momento agradable con sus ex compañeros, una total falta de respeto al equipo que le pagaba una millonada por hacer absolutamente nada. En varias entrevistas dijo estar agradecido con América, incluso ya siendo jugador de Chivas, nunca jamás mostró identificación real con el club o la afición. El fichaje fue visto como una traición a los valores del club. Puros mexicanos sí, pero con identidad chiva. Nunca generó conexión emocional ni con la tribuna, ni con los jóvenes del equipo, ni con absolutamente nadie. Memes y críticas abundaron durante su estancia. A menudo se decía, fue a jubilarse a las Chivas. Finalmente, la salida del club se dio en noviembre del 2021, sin pena ni gloria. No hubo homenaje, no fue despedido por la afición, su salida fue silenciosa, como lo fue su paso por el club. En conclusión, para mí Oribe Peralta es el peor fichaje en la historia del Guadalajara, y no precisamente por su rendimiento en el terreno de juego, porque evidentemente estoy consciente de que hubo otros que fueron igual de malos o incluso peores, pero pesa bastante que este tipo era la principal figura del América en la última época, autor de varios goles importantes contra las Chivas, y lo que más peso tiene es que da la impresión de que solo vino a robar, y así lo dicen los números fríos, y lo peor de todo es que esto no es ni de cerca su culpa. Es decir, yo hubiese hecho lo mismo, un contrato millonario por hacer absolutamente nada, por tener un retiro más que remunerado. Esa era una oferta que solo un tonto podría rechazar. Los culpables, por supuesto, son los que lo trajeron, decidiendo dejar ir al campeón de goleo de la liga por no aumentarle el sueldo, pero gastando casi 100 millones de pesos por 2 años de un jugador retirado y 2 miserables goles. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen como yo que este es el peor fichaje en la historia de Chivas o creen que hay peores? Yo me despido. Nos vemos pronto.